Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de salud y política, una mezcla que está muy común, por cierto, a nivel del Congreso de la República, porque hay muchos médicos que en este periodo del Poder Legislativo están cumpliendo funciones como diputados. Como nunca se está registrando el número de facultativos también en actividades políticas. Pero en principio con nuestro invitado de hoy, que también fue diputado y es político, nos vamos a quedar con el tema de salud de una de las enfermedades más mortales en el mundo, que incluso cuando a un paciente le van a informar que padece de cáncer, bueno, es todo un protocolo y con eso quiero empezar hoy. Doctor Mario Noé Villafranca, qué gusto saludarlo, doctor. ¿Cómo Licenciado está? Rosendo, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches, siempre un privilegio compartir y estar aquí con usted y con esa impresionante audiencia que tiene en el programa. A ustedes les toca, bueno, consultas diferentes a cualquier otra patología, porque el paciente llega y es diferente a que le digan que lo van a tratar de un COVID, que está muy común, de un problema de una fractura, qué sé yo. Tantas enfermedades que puede padecer alguien, pero contrario es cuando le va a informar a alguien que padece de un cáncer. Sí, solo con decirle a una persona que va a ir a consulta con un oncólogo, ya sea oncólogo médico, radioterapeuta, cirujano oncólogo, es un tema doloroso, complicado. Desde ahí no es una buena noticia. Y cuando no hay certeza o no se le ha explicado bien a la persona, es un impacto muy duro. Las personas que padecen de esta enfermedad, el primer golpe que ellos reciben es la noticia, porque cáncer es sinónimo de muerte. Aunque todos los que nacemos tenemos claro que vamos a morir, y los que creemos en Dios que vamos a estar cerca de nuestro Dios Padre, desafortunadamente o afortunadamente o en términos generales, muy puntualmente, la gente no quiere morir, nadie quiere morir. Y hay una lucha de ver cómo la esperanza de vida se aumenta y la oportunidad que una persona que padezca de cáncer se pueda resolver. Lamentablemente, en nuestro país, 76%, 78% de las personas que padecen de cáncer está en estadio avanzado. Entonces la probabilidad de curarlo es menor, diferente cuando se diagnostica en un estadio temprano, en un estadio in situ, en un estadio 1, los cuales la opción de cura es arriba del 85, 90, 95%. Es decir, detectado a tiempo, Se cura. ustedes con la ayuda divina pueden ayudar a un paciente. Así es, se puede curar. Y hablamos de todos los cánceres o hay algunos que ya por lo que representan en el organismo y su daño son mortales. Sí, por ejemplo, en cáncer de piel, que se divide en melanoma y no melanoma, que el más frecuente es el no melanoma, epidermoide y vasocelular el más frecuente. El melanoma, no estoy hablando del diámetro, del tamaño de la lesión, sino que la profundidad de invasión. Si la profundidad de invasión es mayor de medio centímetro, las probabilidades de tener ganglios afectados es de un 70 hasta 90%, posibilidad de tener invasión en cerebro, en pulmones, en hueso, en otro órgano, es arriba igual del 85-90%. O sea que un melanoma que tenga medio centímetro de invasión es mortal. Y igual hay cáncer que son de un difícil manejo, el cáncer de páncreas, donde se diagnostica y a veces los menores de 2 centímetros se curan un 20%. Es complicado. Hay otros que sí se pueden curar, son altamente curables. El de cuello uterino en estadios tempranos se cura, el de mama en estadios tempranos se cura, el de colon en estadios tempranos se cura. De hecho, que se ha demostrado que inclusive puede tener metástasis en el hígado, que la célula cancerígena se salió del colon e invadió hígado o pulmones y se puede curar hasta un 15%, aún con invasión de esos dos órganos. O sea que sí existe una posibilidad de cura, pero depende mucho del momento que se hace el diagnóstico. Y ahora con todos los estudios de imágenes, con toda la tecnología que ha avanzado, entonces es más probable encontrar un cáncer más temprano. Antes se hablaba y decía, murió de hepatitis, pero de repente era un cáncer de vía biliar o un hepatocarcinoma avanzado. Entonces creo que eso ayuda muchísimo, el poder tener el acceso a la tecnología que hoy por hoy es la piedra angular para el diagnóstico temprano de diferentes enfermedades.
¿Y Honduras cómo está con esta tecnología? Porque se han hecho propuestas, por cierto, a nivel de médicos para que el Estado tenga un centro de atención exclusivo para pacientes con cáncer, pero se ha quedado como proyecto fallido. Usted fue uno de esos impulsores. Licenciado Rosendo, ese es un tema en el cual fue aprobado en el Congreso, publicado en la Gaceta previa autorización del presidente, se dejó presupuesto, no se ejecutó uno y los otros lo cambiaron para pasarlo, para tener más presupuesto en el Hospital San Felipe. El problema está realmente si nos importa o no y si todo lo que se habla tiene un tinte político. Entonces, si hay un tema que cae en el tinte político, entonces ese tema va a ser difícil de avanzar. No imposible, pero sí difícil de avanzar, en términos generales. Y un hospital de especialidad de cáncer, lo que tenemos nosotros en Tegucigalpa, el centro de cáncer en Marromero Callejas. Pero es una fundación. parte privada. Es una fundación y tienen algunos arreglos puntualmente con el Instituto Hondureño de Seguridad Social y en algunos casos puntuales con el Hospital Escuela Materno-Infantil. Los que se encargan de los medicamentos en los niños, que es la Fundación del Niño con Cáncer, que es una extraordinaria fundación, yo la admiro muchísimo, la labor que hacen es extraordinaria. No creo que haya una fundación que lo supere a ellos, es extraordinario. No hay niño que se quede sin su tratamiento. Y es lo más duro, licenciado Rosendo. Es lo más duro. Ahí me ha tocado operar a algunos niños. Me acuerdo que hay uno que yo operé de 3 años, que en ese tiempo mi hija menor, Valentina, tenía la misma edad. Ese día yo llegué a la casa, le di un abrazo y se me abrieron las lágrimas porque me recordé de lo duro que iba a tocarle a esa criatura. Son temas muy complejos, pero cuando se politiza, el tema es sumamente complicado llevarlo adelante. ¿Ve imposible recuperar esta iniciativa ya aprobada, ya con presupuesto asignado para tener un hospital que no es que va a tener la maravilla de entrada, pero poco a poco se puede ir mejorando de manera de tener una atención puntual, Mario? Yo sinceramente, el licenciado Rosendo, pues el expresidente Hernández tuvo su oportunidad y la perdió, la votó. Y las autoridades en salud parece que es un tema que no les interesa, prefieren, según las declaraciones que yo he escuchado en algunos medios, fortalecer el Hospital San Felipe, donde yo estuve 17 años. Yo soy respetuoso de todas las opiniones. Pareciera que si tenemos que darle tinte político, lo siento, pero vamos a tener que esperar que un gobierno liberal llegue para que lo haga, que son, al final de cuentas, los liberales somos los que tenemos esa capacidad de hacer hospitales y de hacer gobiernos que son solidarios con su gente. Bueno, el Hospital de hecho, Escuela es un ejemplo de ellos, Seguro Social. El último hospital público grande, ¿verdad?, que es el nuevo de Atlántida, quien lo hizo fue el presidente de Zelaya. El Hospital María, que es otro ejemplo. El Hospital María, que es un ejemplo extraordinario, doña Mary, para mí la mejor primera dama que ha tenido Honduras. Bueno, y los grandes hospitales de referencia fueron del doctor Villeda Morales. Así es, gobiernos liberales. Entonces, de repente, Honduras va a necesitar de un gobierno liberal para que se mejore las condiciones de salud. Y la función del doctor Mateo, ahora que justamente se ha viajado a España en busca de fondos de la cooperación externa para construir y equipar, o no sé si equiparlo va a ser después, 4 hospitales. ¿Usted cree que estos proyectos se van a ejecutar? Yo como hondureño, deseo que sí. O sea, independientemente de los partidos a los que nosotros podamos pertenecer, yo deseo que mi presidenta, doña Xiomara Castro de Zelaya, triunfe, que le vaya bien. Porque si le va bien a ella, le va bien a todo Honduras. Eso es lo que uno desea. Lamentablemente no es lo mismo de lo que uno escucha en la calle, de lo que ve en sondeos. Ojalá, primero Dios, los ilumine y que puedan mejorar algunas cosas que son necesarias y urgentes hacerlo, porque capacidad me parece que sí tienen. Y creo yo que las alternativas de solución son bien obvias, ¿verdad? Los que hemos estado en esa área, creo que no solo su servidor, hay más que saben cómo resolver ese problema de salud. ¿Y por qué, Mario, no es tan complicado construir hospitales a nivel de país? Yo creo que depende de la capacidad a quien pongan, porque se han hecho.
Entonces pareciera que los liberales somos los que tenemos la capacidad. Pero a nivel de la estructura del Estado, ¿se lo deben confiar a la Secretaría de Salud o esto debe ser de un trabajo coordinado? Debe de coordinarse y hoy por hoy hay proyectos que son, la gran ventaja que se tiene es que son llave en mano en el cual usted sabe exactamente qué es lo que necesita, los precios están dados en base al número de camas, dependiendo de si es la especialidad, si es compleja o no. Entonces creo que la capacidad la tienen que demostrar, por el bien de Honduras tienen que demostrarla. Hay quienes han dicho por qué pensar, y quiero su punto de vista, usted que ha trabajado en el sector público, nuevos hospitales, si ya tenemos varios que más bien con los fondos que se puedan obtener, se debe mejorar su equipo y restaurar parte de los mismos. ¿O ya están muy vetustas las infraestructuras para pensar en poner plata en tecnología de punta y es mejor hacerlo todo nuevo? ¿Cómo funciona esto? El padre de las especialidades, que es Cushing, ¿verdad? Hablaba de que no había nada que fuera tan reconfortante para una persona dedicada al ejercicio de la profesión, para mí más noble, más científica, más humana que la medicina, que dominar un punto muy específico que le permita tener la suficiente capacidad para resolver la mayoría de los problemas de esa área. Hablando puntualmente de las especialidades y las subespecialidades, Honduras no tiene ningún hospital de una especialidad como tal. Se requieren de cirugías de corazón en sistema público. Yo le invitaría a que preguntaran si se están haciendo cirugías de corazón abierto en este momento, sí o no, en lo público en Honduras. Yo tenía que preguntarle cuántos trasplantes renales se hacen en hospital público en Honduras. Yo tendría que preguntarle en este momento si se requiere o no de trasplante renal y pancreático, si se requiere o no de trasplante hepático, si se requiere o no de un hospital solo para cirugía cardíaca, si se requiere o no de un instituto de neurociencias, de neurocirugía, de neurología. Yo tendría que preguntarle si hay necesidad de un hospital de trauma, que por supuesto que sí se requiere, y se requiere no solo uno solo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se hacen? Sí habían dinero para hospitales móviles, ¿y por qué no se hicieron ahí 2 institutos de ese dinero? ¿Por qué no hicieron lo que tenían que hacer? ¿Por qué se equivocaron? Entonces, pareciera que aquí son pocos los presidentes a los que les ha importado la salud de su pueblo. Muy bien, está con nosotros el doctor Mario Noé Villafranca. Hacemos una pausa y ya venimos con más desde Al Banquillo. O sea, yo considero que no hay nadie en la administración pública que pueda tener mejor conocimiento en acceso a comprar medicamentos que la actual autoridad. Pero la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿O hay mala comunicación? ¿O hay una campaña en contra? Seguimos Al Banquillo, está con nosotros el doctor Mario Noé Villafranca. Bueno, me daba toda una radiografía, hablando en términos médicos, de lo que requieren. No se cuenta con el hospital, pero sí tenemos extraordinarios especialistas, médicos con capacidad no solo para trabajar en Honduras, sino en el extranjero. Y si revisamos, doctor, la bitácora de facultativos nuestros en el mundo, sorprenden médicos al más alto nivel en Estados Unidos, en la Unión Europea. En México hay una cantidad de médicos hondureños impresionante, en América del Sur. En España, Brasil, en Asia, Argentina, hay médicos hondureños que trabajan en Japón. Así es. Entonces, ¿cómo hacerle entender a los administradores de país que se puede ir pensando en centros de atención con especialidad? Cualquier persona que nos pueda estar escuchando o viendo en este momento va a decir, ¿cómo es que hablan de hospitales si ni medicinas pueden comprar? Sí, es muy común que esto ocurra. Si ni medicamentos hay en los hospitales. El 80% de las personas, 76 decía CEPAL hace como unos 2 años, más del 80% de las personas necesitan gasto de bolsillo para comprar medicamentos, para tener acceso a salud. Entonces, creo que el tema prioritario es ver usted qué puede prevenir. Voy a poner un ejemplo. Hoy por hoy
ya está demostrado que más del 70% de las muertes en mayores de 40 años, 50 años, especialmente hombres, son las enfermedades no transmisibles. Y ahí tiene que ver el azúcar, para poner un ejemplo. ¿Usted qué cree que mata más? Con mucho cuidado y mucha prudencia. Que no es que esté de acuerdo, pero solo lo comento. ¿Un puro de marihuana o azúcar? Y usted revisa la literatura, ¿cuántos han muerto de adicción de marihuana? ¿Cuántas personas mueren por el tema del azúcar, por el tema de la diabetes? ¿Cuántas personas tienen problemas del corazón, de los riñones, por el tema de que no llega suficiente circulación a esos órganos, por el tema de induración de las arterias que tiene que ver con azúcar? Para poner un ejemplo, entonces usted viene y dice, bueno, entonces, ¿será que podemos pedir un semáforo inteligente en alimentación de que ahora le tenemos que decir a los que producen los alimentos que debe de decir la cantidad de calorías, cuánto tiene de azúcar, cuánto tiene de sal, cuánto tiene de grasa? Pero medicina preventiva aquí la hemos dejado de lado. Así, pero es la parte más importante, porque usted el presupuesto en los países desarrollados es 5-1 la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad versus lo que es la atención de una enfermedad, el tratamiento de una enfermedad. En los países desarrollados le apuestan a eso. Y nosotros no estamos en la capacidad de hacer ese traslape inmediatamente, tiene que ser lento, porque la cultura de salud es pastilla, suero, hospital. Cuando usted le hablan de salud, usted lo asocia inmediatamente. En el top of mind suyo, de los primeros 3, tiene que ver con eso. Pero ¿quién habla de agua? ¿Quién habla de alimentación? ¿Quién habla de prevención de infección? ¿Quién habla de...? Pero aquí se suma también, doctor Mario Noé, otro elemento. Porque todas estas enfermedades, la mayoría son prevenibles si llevamos un buen sistema de alimentación, de descanso, etcétera, etcétera, ordenado. Sí. El problema alimentarse es que bien, usted es lo que usted sí, come. pero ¿quién lo puede hacer en un país, vamos a ese extremo, donde hay pobreza y extrema en ciertos escenarios? Y si revisamos los números, la pobreza pulula hasta en las grandes ciudades. Entonces, ¿cómo encontrar equilibrios? ¿Cuál debe ser el rol tanto del Estado e incluso de ustedes como médicos, como conocedores del área, orientando? Porque La dieta, promoción. hay muchos médicos buenos y amables. Hay otros buenos pero no amables. Prevención primaria, secundaria y terciaria. ¿A través de cómo? Ahí es donde usted tiene que involucrar, le guste o no, los diferentes municipios. ¿Quién conoce mejor a un municipio que su alcalde? Yo creo que la prevención primaria, secundaria, terciaria, la promoción de la salud, la educación sanitaria, en mi opinión, tiene que estar a cargo de las diferentes municipalidades. ¿Y por qué se perdió? Usted también fue ministro de Salud por un tiempo. ¿Dónde estuvo ese quiebre? ¿Dónde se rompió en el hecho de que no hay que saturar Tegucigalpa, no hay que saturar San Pedro Sula, no hay que saturar hospitales regionales como el de Danlí? Le voy a hablar de mi departamento. Pero resulta que la pandemia nos vino a desnudar y nos dimos cuenta que de una manera puntual ciertas patologías, perfectamente en el César, que lo conocimos de años, o el mismo Sésamo lo pudo atender, pero ahora todo el mundo ni siquiera ve el hospital de Danlí, ni siquiera ve el hospital de Comayagua, el de Choluteca. Es el hospital escuela, y si vamos al occidente y norte, es el Mario Rivas de San Pedro Sula. Hemos perdido esa atención del interior frente a la urbana. Pero es que es una cultura en todo. ¿Qué le vas a hacer al paciente de la 7? El de la 2 y el que está en la sala, en el cuarto piso, en la A de mujeres, que está en la cama 7, le hiciste la tomografía. Usted le envía la foto y ya no llega a ver la paciente. O sea, ¿cuántos estudiantes, por ejemplo, en el momento de pandemia, les importó si era telemedicina, si era clases online en medicina
o la práctica era importante, el estar con el paciente. Entonces, yo creo que la responsabilidad en términos generales me parece que es de todos. Yo considero que en el área de salud es un área urgente de resolver y a mí me parece que tienen la capacidad, no se deben de perder. Porque usted me plantea, doctor Mario Noé, que hay que resolver y sería maravilloso. Y si revisamos, no de ahora, de siempre los políticos, con excepciones de la regla, cuando están en campaña, ¿qué andan pidiendo el voto? Es prioridad, salud y educación. Sí, Infraestructura. Y revisemos estas tres áreas hoy en día. Y sin culpar en lo que estamos viviendo hoy. Si ahora incluso están con este proyecto de apoyo del Reino de España, pero hemos descuidado el tema. Yo no quiero criticar a la autoridad actual de salud, independientemente que haya o no haya amistad, porque hay tiempo, ¿verdad? Hay tiempo, ha sido difícil. Creo que debieron de haber previsto de que si no querían manejarlo a través de los fideicomisos en los bancos, había que buscar una alternativa con unas leyes, que ahí están, por lo menos unas 5 o 7 leyes presentadas en los últimos 10 años, que dan luces de cómo resolver algunos problemas, pero se engavetan y no le importa, como no hay beneficios, ¿verdad? Y a veces algunos llegan solo para beneficios personales y particulares. Hay un error, doctor, en este tema de los fideicomisos que aún hoy en día lo Yo estamos estoy pagando. en contra, yo estoy en contra. Yo no creo en los fideicomisos. Se lo digo con toda la sinceridad, pero entonces, si lo encargó, al quitarlo, entonces, ¿cómo se debió prevenir? los hubieras no existen. Los hubieras no existen. Yo creo que lo que queda aquí ahora es qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se está haciendo, cómo resolver. Hay cosas puntuales que deberían de hacer. Por ejemplo, ¿qué tienen que hacer ahora para encontrar lo mínimo en los hospitales? No, pero yo le insisto en un tema. Quien rector en este momento tiene una gran experiencia. Estuvo en la CIM con el presidente Zelaya Rosales, fue de los asesores de la iglesia, asesoró a Mario Zelaya, compras en el Seguro Social, luego manejó el fideicomiso del Banco de Occidente. O sea, yo considero que no hay nadie en la administración pública que pueda tener mejor conocimiento en acceso a comprar medicamentos que la actual autoridad. Pero la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿O hay mala comunicación? ¿O hay una campaña en contra? Pero en esto que me expone, viéndolo en realidad, aquí hay pro y contra. Hay puntos A, y si lo queremos comparar con el abecedario, tenemos la Z, de lo bueno a lo último, de lo uno a lo último. Bueno, entonces la pregunta es que ¿por qué no se hace lo que se tiene que hacer? Y hay una forma aún de salvar todo esto, de encontrar un equilibrio, Por supuesto. y por lo menos enderezar el barco en un tema que es prioridad, porque si bien es cierto aquí tenemos otras dificultades, pero un pueblo sano camina. Y educado. No se rinde, y luego va y está el tema educativo, desde luego. Si no tiene educación, no llega a ningún lado. No llega a ningún lado. Porque la educación tiene que ir a la par. Con esta construcción de hospitales que se está promoviendo ahora. Volvemos a lo mismo. Sí, le consulto. Una cosa seleccionaría si se tiene la disponibilidad y los proyectos están listos, por lo menos, yo le reitero esto, uno para especialidades. Yo diría, ¿cuáles son las causas más frecuentes de muerte en Honduras? Accidente, corazón, cáncer, infección. Entonces, ¿habrá la necesidad de tener un instituto de enfermedades infecciosas? Seguro que sí. ¿Habrá necesidad de tener un instituto de cirugía cardíaca? Sí. ¿Un instituto de cáncer, de oncología? Sí. ¿Habrá necesidad de tener un hospital para trasplante? No tengo la menor duda que sí. Porque hablemos de las personas que padecen de enfermedad renal, que tienen que ir a diálisis. ¿Será esa la mejor forma de que puedan llevar la enfermedad a esas personas? ¿No será mejor la manera idónea de ellos es tener un trasplante renal cadavérico? Ya de vivo en vivo casi no se hace, en el mundo no se hace, 85-90% es cadavérico. ¿Se tiene la ley en Honduras? Sí. ¿Se tiene la capacidad de hacerlo? Sí. ¿Pero y por qué no se hace?
¿Qué tipo de intereses privan? Usted que estuvo adentro del sistema y ahora lo ve desde afuera. Hay de todo, licenciado Rosendo García. Le voy a poner un ejemplo. Una vez un compañero suyo, un gran periodista, me invitó a un foro, temprano en la mañana. Yo estaba 15 minutos antes. Y éramos 3 invitados. Estaba su servidor, alguien de la universidad, alguien del hospital escuela y alguien de la secretaría. El tema, medicamentos. Todos se excusaron. Solo su servidor llegó. Entonces me preguntó su compañero. Doctor, me dice, es bien sencillo la respuesta, le digo. Si han habido como 3 muertos, a uno lo mataron, le digo, delante de su hija, en un bus. Así de sencillo. Ese es el tema. Ese es el tema. ¿Quién está dispuesto a resolver esos problemas? Entonces, la voluntad es importante, la capacidad más importante. Nosotros esperamos que se resuelva, porque sí hay probabilidad de resolverlo. Yo le aseguro 100%, licenciado Rosendo García, que el tema de salud se resuelve, no tengo la menor duda. Pero se requiere esa voluntad y la capacidad. Sí. Le voy a contar. Nunca lo he comentado, se lo voy a decir el día de hoy. No lo he comentado. Un día, uno de los 2 principales asesores de salud del expresidente Juan Orlando Hernández me llama y me hizo una consulta de un tema. Y yo le dije, o sea, lo que más me va a dar pesar, le digo, es que si hubo alguien que tuvo la capacidad de tener un poder controlado, como lo es el actual presidente en este momento, y que tenía la capacidad de resolver el tema de salud, no lo quiso hacer. Temas de COEP, en temas de la empresa privada, en temas de los obreros, en temas de los 3 poderes del Estado, un hombre que tenía la suficiente capacidad para verlo y no lo hizo. Y mi presidenta, nuestra presidenta, doña Xiomara Castro, llega al poder con una tremenda, pero una tremenda demostración de voluntad popular hacia ella. Y donde todo el mundo espera, este va a ser un gobierno solidario, noble, de apoyo a la gente humilde, especialmente en salud, los temas que usted dijo, educación, unos 2 más. Y nosotros seguimos esperando. O sea, yo sigo esperando y yo voy a continuar estos próximos años con la fe de que sí se va a poder hacer algún cambio, alguna mejoría, porque Honduras se lo merece. Muy bien, el doctor Mario Noé Villafranca con nosotros al banquillo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Quizás por su don de madre. No es más valiente. Tiene mayor valentía. Es más valiente. La mujer es más valiente que nosotros. Me enfrenta. Seguimos al banquillo con el doctor Mario Noé Villafranca. ¿Cómo está el Hospital San Felipe? Usted trabajó ahí y gran parte de las responsabilidades de ciertas atenciones, de ciertas especialidades, se lo trasladaron a este histórico hospital de Tegucigalpa. Yo desde el 2015 ya no laboro. ¿Pero qué sabe? Ustedes los médicos siempre tienen comunicación. ¿Hay capacidad? ¿Se dan abasto o ya colapsó? Lo último que sé es que hace un mes y medio las citas para radioterapia estaban para septiembre, octubre de este año. Y hay una unidad que no funciona y la que había estado funcionando parece que está en mantenimiento y tenía problemas. Es decir, que si yo voy ahora mismo en consulta, con suerte me van a programar la atención para septiembre, me dicen. Para recibir radioterapia. Quimioterapia unos 3 a 4 meses y cirugía creo que es lo más temprano, 2 meses, 2 meses y medio. Ahora, pero la lógica, o acláreme usted que es el especialista, es que estos casos, si se va en busca de la atención, es para allá, si es posible para ayer. De radioterapia, por ejemplo, si fuera cierto y se mantuvieran estos valores, el 80% no va a llegar a la fecha de la cita. Y aquí influye mucho, doctor, en el paciente, o no sé, explíquenos usted su estado anímico, de lo que hablábamos al inicio, porque si le dicen que padece de cáncer y que se tiene que realizar cierto tratamiento, se vive con esa esperanza. Pero si la respuesta es que el tratamiento que es para ayer,
se lo programaban para finales de año, se moría antes de tiempo. Sí, y no solo es en el tema depresivo, sino que se ha demostrado que hay algunas sustancias que son liberadas y que afectan la inmunidad celular, la inmunidad de la persona, del paciente, se ve afectada, está demostrado. Ese es uno de los temas de terapia blanco que más se está investigando en la parte de inmunoterapia en el mundo. Doctor, ¿por qué padece más la mujer? A ver si nos ayuda producción, porque aquí tenemos unos datos que los queremos compartir y que el doctor Mario Noé Villafranca nos explique porque es un especialista. Mueren más mujeres que hombres, ¿por qué? Sí, bueno, dos cosas muy puntuales. En Honduras no hay un verdadero registro. O sea, Sí, estos sí son datos aproximados, al azar. Ese es un subregistro, número uno. Y en segundo lugar, en hombres el más frecuente es un próstata, cáncer de próstata y cáncer de pulmón. Y gastrointestinal muy cercano, colon, estómago. En la mujer el más frecuente es el de cuello uterino. En la mujer, de 10 mujeres que tienen cáncer, 6 están en el cuello uterino. O sea, de 100 mujeres que tienen cáncer, 60 lo tienen en el cuello uterino. 75% localmente avanzado. Difícil de tratar, difícil de curar, no es imposible. Ahí la necesidad de la radioterapia y de braquiterapia. Y el segundo es cáncer de mama en las damas. En la mujer. Y el tercero, así cercano, gástrico, colon gástrico, que por temporadas es uno mayor que el otro. Y en los hombres sigue siendo el de próstata. Próstata, pulmón y de ahí colon gástrico. ¿Qué tanto tiene que ver el comportamiento y hasta la forma en que uno creció? Sobre todo en el comportamiento del ciudadano del área rural frente al del área urbana. Factores ambientales, dieta, pero en términos generales se habla de relación. Para que una célula normal se transforme en una célula cancerígena, deben de haber pasado por lo menos unas 7 modificaciones de su crecimiento genético normal. Entonces, de las modificaciones moleculares propias, genéticas, es difícil saber dónde actúa un oncogen, dónde actúa ciertas sustancias que pueden ser cancerígenas. O sea, no es que es algo directamente proporcional. Y aquí es un problema porque de la etiología se saben los que guardan relación hereditaria, como el de mama, que hay algunos oncogenes que están relacionados, el BRCA1, el BRCA2, algunos de colon, Lifraumeni, o sea, hay algunos que guardan relación, hay otros que no. Pero la gran mayoría no tiene ese tipo de relación, entonces se desconoce. Por eso es la importancia de diagnosticar un cáncer en estadio temprano, estadio 0 que es in situ o estadio 1, que está realmente localizado. Ahora, y ese elemento de los temores, que sigue siendo, no sé si un tabú, no, es por algo ejemplo, real, al hombre. Es algo real. Al hombre que no le gusta ir porque se rehúsa a ese examen tacto rectal. Sí, el problema es que si usted no se hace un control y había algo pequeño que lo pudo haber curado, cuando le da síntomas o signos es cuando entonces usted va a tener que ser evaluado. Y de ese paso, que pueden ser 6 meses, 1 año o 2 años, algo que se podía haber curado con facilidad, con poca dificultad, lo tiene algo que va a ser de difícil manejo o que ya no va a ser curable. ¿Y estas intervenciones, doctor, son dolorosas? ¿Su proceso de recuperación cuando se opera de próstata en caso de detectar algo malo o algo dañino? Depende dónde se lo hagan y cómo se haga. Por ejemplo, dependiendo del estadio del cáncer de próstata, de repente lo mejor es, si es localizado y dependiendo de la edad, si es menor de 65 años, operarlo, una prostatectomía radical. Pero de repente es mayor de 70 años, entonces recomiendan mejor dar radioterapia. Y si hay en estadio avanzado, estadio C, estadio 3, estadio 4, localmente avanzado o avanzado, entonces hay algunos que prefieren dar esquemas de hormonoterapia, el bloqueo hormonal total, porque tiene que ver con que la producción de testosterona tiene que ver con cómo el cáncer se comporta. Entonces se elimina la producción de testosterona. ¿Dónde se produce? En los testículos. Y cuando esto pasa, ¿qué tan cierto es que de pronto ese es el temor? Y muchos
hemos crecido así, que pierde la fortaleza varonil. ¿Es cierto eso? Lo que pasa es que es una castración química o quirúrgica. Cuando se tiene un cáncer de próstata avanzado, esa puede ser la terapia recomendada, un bloqueo hormonal total. Y yo le quiero contar una anécdota. Un maestro que yo tuve en el Instituto de Cancerología en México, él un día bastante preocupado, tema de algunos casos, él nos contó una historia, la historia del papá, un gran urólogo, opera a un general. El general tenía un cáncer de próstata avanzado y él se va con los amigos ya retirados, veteranos, y empieza a contar de que a él le habían operado los testículos porque tenía un cáncer de próstata. Y él, con lágrimas, le cuenta a sus amigos de su promoción. Ahí salta uno y le empieza a decir que él ya no es hombre, que lo arruinaron. Ahora ni de mujer servís. Y empezaron a ser tan groseros que tomado, el hombre llorando, se fue con una 45 y en el hospital le puso 2 disparos en el corazón a un gran urólogo. Al médico que le había salvado Al que la le había vida. salvado la vida. Al que le había salvado la vida. Y este es un hecho de vida real. Yo le estoy contando, papá de uno de mis maestros allá en cancerología en México. Estamos hablando de México. Entonces, lo que usted dice es muy cierto. Existen tabú, existen temas complejos de cada persona. Y por esto mueren muchos intimidad. en el mundo, no es propio de Honduras, Así por es. el temor de enfrentarse a un médico. Así es. En ese escenario, doctor, es más desprendida la mujer. Quizás por su don de madre no es más valiente. tiene mayor valentía. Es más valiente. La mujer es más valiente que Me nosotros. enfrenta. La mujer es más valiente que nosotros. Mis respetos. Yo por lo menos en el área que me ha tocado ver, decididas, con una enorme fortaleza, mi respeto. La mujer es más valiente que el hombre. Doctor, ¿cuántos años tiene usted de experiencia ya en la especialidad? Porque fue primero médico general. De operar, licenciado Rosendo, yo tengo 34 años de estar operando. Yo comencé bien jovencito. Yo tengo 56 años de edad. Toda una vida. Y yo me gradué bien joven de medicina, de 23 años. Y desde que uno empieza a estudiar la especialidad, uno empieza a operar. Hay casos que uno opera. Entonces, desde los 23 años, 24 hasta la fecha, yo he estado operando. ¿Cuál es el cáncer más complicado que le ha tocado intervenir? Varios. Pero uno que le recuerda y que usted ahora como docente también, como médico que enseña a las nuevas generaciones, lo pone como ejemplo para no desmayar y más bien motivar. Casos difíciles, por ejemplo, tengo uno que tuve que quitar toda la laringe, lengua móvil, base de lengua, quitar los ganglios de ambos lados del cuello, de tanto derecho e izquierdo, reconstruir el piso de la boca y la base de la lengua con un músculo pectoral. Y ese fue uno. Otro es tener que quitar por un cáncer de vejiga, próstata, vejiga y hacer una nueva vejiga de colon. Tengo uno que operamos con el doctor Orellana, que es cirujano cardiotorácico, cardiovascular, una joven que tenía un cáncer en el esternón, que invadía esternón, que nacía en el mediastino, que es la cavidad que está en la parte anterior del corazón. Me acuerdo que a esa niña tendría como entre unos 17, 19 años. Le tuvimos que quitar parte del esternón, casi más de la mitad, 4 arcos de costillas de un lado, 3 del otro. Tuvimos que quitarle 2 accesos venosos importantísimos para el corazón. Ella, parte de la arteria subclavia de uno de los lados, la vena, se reconstruyó la arteria, el doctor Orellana lo hizo, y terminó con una plétora, así, toda hinchada, sin cuello. Y el papá, me acuerdo que me siguió, después de que yo la vi en cuidados intensivos, me siguió el papá y me dijo, doctor,
solo le quiero hacer una pregunta, me dice. Sí, yo vi a mi hija, me dice, cumpleaños mañana, ¿será que llega? Me dice. Y se me tiró al piso a llorar. Me había dejado un papelito en el parabrisas del carro. Entonces, pues yo lo levanté y le dije, para Dios no es nada imposible, le digo, está difícil. 72 días duró en cuidados intensivos. Ella le debe la vida, por supuesto que a Dios, y a quien lo cuidó en cuidados intensivos, la doctora Allison, una internista intensivista de primera, hospital escuela, 72 días en cuidados intensivos. Con cariño la agarraron, está viva. Me la encontré en Delicatessen la otra vez, ella con el niño de ella, un hombre, y tuvo otro más que está grandecito. Es madre. Le digo, ¿puedo tomarme una foto con usted? Le digo, yo sé el significado que es para mí, le digo. Entonces me dio un abrazo ella y la familia. ¿Y esa intervención cuánto duró? Como 9 horas, creo. Comenzamos a las 7 de la mañana y creo que salimos como a las 5 o 6 de la tarde, creo. 5 o 6 de la tarde, casi 11 horas. Muy bien, el doctor Mario Noé Villafranca con nosotros al banquillo, una pausa, ya volvemos. Yo sí creo que el accionar de varios de ellos a mí me parece correcto. Me parece que lo hicieron bien en esta última votación. Creo que hubo una novatez de repente, porque varios de ellos son gente noble, bien intencionada, que están acostumbradas a trabajar y a sufrir y apostarle a curar, a salvar vidas. Seguimos al banquillo con el doctor Mario Noé Villafranca, debo decir una autoridad en oncología en el país, y es político, y aquí al principio, doctor, hablábamos que íbamos a tocar todos estos temas. Aquí usted habla de fútbol, de política, religión. Usted es Real Madrid, ¿no? Sí, y aquí estamos hechos. Seguimos hablando de estas historias y después hablamos otro día solo de política, porque es bueno hacer conciencia. ¿Usted manda? Y saber del talento que tienen los médicos en nuestro país. ¿Cómo está la formación? No, yo considero que en eso, yo muy orgulloso, pues yo estudié en la Autónoma. Me siento orgullosísimo de haber estudiado en la Autónoma. Me siento orgulloso de mi formación de cirujano, porque en México nos trataron muy bien. No puedo quejarme. Difícilmente yo puedo encontrar a un maestro como lo tuve en México, que le ofreció tanto apoyo para estudiar, para trabajar. Yo creo en el hondureño. En el médico hondureño yo lo admiro. Hay una tremenda generación de nuevos médicos brillantes. Gente entregada, jóvenes, mujeres y hombres brillantes, con una capacidad extraordinaria. Gente que se ha lucido en otros países, en Guatemala, en Costa Rica, en Argentina. Gente que se ha lucido en los que van a Estados Unidos se quedan allá. Sí, estamos no los dejan venir. Y estamos perdiendo ese talento. En México. Yo recuerdo que un médico me contó, ya desaparecido, por cierto, era un gran patólogo, de cómo el facultativo hondureño que se va al extranjero, cuando preguntan de dónde son para armar los grupos de trabajo, cuando hablan de la formación de Honduras, normalmente son los líderes de los grupos. Aún recuerdo que el doctor Ramón Custodio López, que en paz descanse. Sí, yo ahora pues hay de tantos países tan bien preparados, pero todos los hondureños, de los que yo recuerdo y que tengo oportunidad, una buena mayoría son los mejores. Si no el mejor de su promoción, está peleando la primera posición. Y son gente respetada y querida. Lo que pasa es que deciden regresar, así como su servidor, aquí, a vivir. A vivir y aquí vamos a morir. Entonces, creo que todo lo que deseamos es dar un granito de arena en beneficio de nuestro pueblo. Y nada es perfecto. Acuérdense que el ser humano es un yin-yang. Hay gente que tiene cosas buenas y cosas malas. Hay gente que tiene más cosas buenas que malas y otros que tienen más cosas malas que buenas. La vida es un balance. Y en la profesión médica hay extraordinarios, colegas extraordinarios, súper bien preparados, ¿Qué tanto capaces. los hizo cambiar la pandemia? Todavía no lo sabemos. Les soy lo más sincero, todavía no lo sabemos. Perdimos amigos,
perdimos colegas, perdimos seres queridos, familia. Ha sido muy duro todo lo que le ha tocado pasar al mundo. Una guerra injusta que tiene secuelas en todos los países del mundo. No ha sido fácil, licenciado Rosendo, pero yo considero que aquí es donde es importante saber, y creo que, como bien me lo dijo usted en algún momento, uno aprende a tener prioridades en la vida y a jugárselas. Creo que la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, a los que nos interesa nuestra profesión o que tenemos algún interés en la parte política, ¿dónde estamos parados? Yo considero que nosotros formamos parte de una generación que tiene que cederle a alguien. Somos una generación de transición. Hubieron grandes presidentes, grandes pensadores y que van a ser mejores, lo más seguro. La generación mía, a la que yo pertenezco, que está obligada a tomar poder, posesión y preparar a este montón de jóvenes que vienen, que estén lo mejor preparados para un mejor Honduras y para un mejor mundo. Entonces, creo que en la vida uno debe de situarse. ¿Dónde estoy y qué voy a hacer? Y ahí es donde considero yo que tanto en el área profesional como en la no profesional y en la parte política, uno debe preguntarse, ¿dónde estoy yo parado? ¿Qué realmente soy yo? ¿Hacia dónde quiero ir? Y aquí voy a cerrar hablando un poco de política. Estamos aprovechando esa gama de médicos en diferentes áreas que hoy han logrado ingresar por la voluntad del pueblo, están en todos los partidos políticos, a la actividad como tal. ¿O no les han dado el mérito que corresponde? Yo voy a resumir lo siguiente. Es bien complicado tocar los dos temas, pero a mí me parece que los colegas que han estado en el PCH han tenido una actitud en la última votación bastante decorosa, bastante responsable, porque ellos le apostaron a cambiar muchas cosas y se dieron cuenta de que esa elección fue eminentemente política, cada uno con una agenda. Y ellos en su mente estaban convencidos que habían cosas mejor, diferentes que habían que hacer. Usted escuchó a algunos de determinado partido que no reconocían, como aquí nosotros lo hablamos, sobre el tema de la legalidad o no de la Junta Directiva del Congreso, que terminaron haciendo negociaciones con él, entonces lo reconocieron. Y alguien que no pudo juramentar a la presidenta y que la Corte tuvieron que hacerlo todos los diputados. Entonces, ¿a qué está jugando nuestra clase política? Nos interesan solo las agendas particulares. ¿Y el pueblo? ¿Y la gente? Yo sí creo que el accionar de varios de ellos a mí me parece correcta. Me parece que lo hicieron bien en esta última votación. Creo que hubo una novatez de repente, porque varios de ellos son gente noble, bien intencionada, que están acostumbradas a trabajar y a sufrir y apostarle a curar, a salvar vidas. De repente en la primera oportunidad no le fue bien, pero van a ir madurando y van a merecer una siguiente oportunidad, en mi humilde percepción. ¿Va a volver a la actividad política como tal o ya tiene un retiro más para su profesión? No, me falta. Yo tengo 56 años. Yo pienso hasta que Dios me dé oportunidad. Ya cuando me empiece a temblar la mano voy a dejar de operar. ¿Liberal o volvió al Partido Liberal? No, ¿Se queda con el Partido Liberal? ¿No se mueve liberal, ya? Nunca he renunciado al Partido Liberal 100% y sí voy a participar. Y yo puedo decirle de qué. ¿De qué va a aspirar? Precandidato a la presidencia. ¿Y tiene bases que lo respaldan? Tengo 14 números que le avalan. 14 coordinadores departamentales. Los números hay que trabajarlos. Estoy en tercero o cuarto lugar, dependiendo quién está en primero y a quién quitan. No tengo compromisos con nadie, solo con Dios y con mi pueblo. Y sobre todo quiero un movimiento de apertura para el joven, el que usualmente no tiene voz, al que no le gusta que lo escuchen. Hay mucha gente que no escucha. Ese tiene una oportunidad. Ese tiene una oportunidad. Doctor, le agradezco.
Y quedamos con ese compromiso, primero Dios, Claro que sí. de hablar un día, olvidarnos del tema de la medicina y hablar de política. El doctor Mario Noé Villafranca con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.